Nuestro 30 se lleva el show. Aprovecha el 30% de descuento para poner bien chilero tu hogar. Agencias Guay presenta. El presidente Jimmy Morales entra en abierto desafío con la Corte de Constitucionalidad al prohibir la entrada del comisionado contra la impunidad Iván Velásquez a territorio guatemalteco. La sorpresiva decisión gubernamental contra el comisionado Velásquez enfrenta posiciones en el Congreso de la República entre quienes apoyan al presidente y quienes creen que ha incurrido en una ilegalidad. El procurador de los derechos humanos rechaza la medida y anuncia la presentación de un amparo para revertirla, mientras advierte que Guatemala enfrenta posibilidad de un rompimiento institucional. Congreso de la República aprueba la primera de 3 lecturas de la reforma a la ley en materia de antejuicio que aparta a la Corte Suprema de Justicia en este tipo de casos. Noticias del mundo: al menos 9 muertos y 340 heridos deja el tifón Jebi a paso por gran parte de Japón. Nuestro 30 se lleva el show. Aprovecha el 30% de descuento para poner bien chilero tu hogar. Agencias Guay presentó. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Se les acompaña María René Varillas. María Luisa Gómez se encuentra de vacaciones. Hemos preparado una edición especial de Noticiero Guatevisión y Sin Filtro. Vamos a estar analizando la reciente decisión del presidente Jimmy Morales el no permitir el reingreso de Iván Velásquez a Guatemala, básicamente expulsando al comisionado de la CICIG. Este va a ocupar nuestro tiempo esta noche. El tema del día, por supuesto, ante estos últimos acontecimientos y decisiones que toma el presidente Jimmy Morales. Comenzamos. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presenta. Es precisamente un año después que Jimmy Morales intentara por primera vez expulsar al comisionado Iván Velásquez que concretó la acción. Sin embargo, la disputa se encuentra en si Morales estaría desafiando la Corte de Constitucionalidad. El comunicado difundido por el gobierno describe que el Consejo de Seguridad, ante la pasividad de la Organización de las Naciones Unidas, adoptó la decisión de prohibir el ingreso al país del jefe de la CICIG, Iván Velásquez Gómez. El Consejo de Seguridad, integrado por Jimmy Morales, el vicepresidente Jafet Cabrera, la canciller Sandra Jovel, los ministros de Gobernación Enrique Degengar, de la Defensa Miguel Ralda, secretario de Inteligencia Mario Duarte y el Procurador General de la Nación Jorge Luis Donado. En el comunicado indica que el comisionado atenta contra el orden y la seguridad pública, en el que señala que la ONU debe nombrar al sustituto de Velásquez y que la CICIG funcionará como lo establecido hasta el 3 de septiembre del 2019. El viernes pasado, Jimmy Morales con un grupo de militares daba a conocer la decisión de no prorrogar la CICIG. Hemos notificado oficialmente al secretario general de Naciones Unidas la no renovación del mandato de la CICIG y que de inmediato se inicien las transferencias de capacidades a las instituciones correspondientes. El 10 de agosto pasado, el Ministerio Público interpuso el segundo antejuicio contra Jimmy Morales, esta vez porque localizó que no se reportó el financiamiento para los fiscales de mesa durante la primera y segunda vuelta de los comicios electorales del 2015. La comisión pesquisidora en el Congreso quedó integrada el 28 de agosto. Para el 31, los 5 diputados llevarían a cabo las primeras pesquisas. Ese día, Jimmy Morales manda Jeeps J8 a estar en los alrededores de la CICIG. Estados Unidos reclamó que dichos vehículos fueron donados para combatir el narcotráfico. El 31 de agosto, Morales indicaba que no acataría órdenes que no estuvieran en ley. Le recuerdo al pueblo de Guatemala que sus instituciones y sus funcionarios
según el artículo 156 de la Constitución Política de la República, no está obligado a acatar órdenes ilegales. Ante el primer anuncio de no prorrogar la CICIG, el abogado de Guatemala Inmortal indicó que Morales estaba en su derecho. Vemos que hace uso de la autoridad que los guatemaltecos le conferimos cuando fueron las elecciones recién pasadas. Consideramos que efectivamente está en pleno uso de sus facultades constitucionales y legales. Mientras el abogado constitucionalista Alejandro Balcells alertaba sobre un desafío a la alta corte del país. Ya veremos cómo va a desafiar a la Corte de Constitucionalidad, porque eso es lo único que pueden hacer. Por eso insisto, y es el guatemalteco tiene que tener claro, es la única razón por la cual sale con tanto militar atrás. Sin embargo, será la Corte de Constitucionalidad la que determine si el presidente ha actuado bajo el orden constitucional. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes. Y es por medio de una circular interna a la Dirección General de Aeronáutica Civil que se ordena que a partir de este martes 4 de septiembre se realice una revisión rigurosa de pasajeros que ingresan y salen del país en los distintos vuelos, enviando de forma inmediata a la Dirección General de Migración la información de los pasajeros como el nombre y apellido completo, documento de identificación, fecha de nacimiento y nacionalidad, a 4 correos electrónicos también. Previo a descender, deberán presentar la información de forma física para que se realice, este chequeo respectivo. Seguimos analizando la reciente acción del presidente Jimmy Morales. Un politicólogo ve riesgos de una crisis institucional en el país desencadenada con la decisión del gobierno de Jimmy Morales, mientras que un abogado de la Fundación contra el Terrorismo señala que apoya la decisión del mandatario. Es loable realmente la decisión presidencial que fue tomada en este Consejo Nacional de Seguridad y vemos nosotros que es reflejo de un clamor popular por entidades como la Fundación contra el Terrorismo, por entidades como Guatemala Inmortal, como Liga Pro Patria y miles de personas que hemos manifestado nuestro descontento con las acciones y actividades ilegales que el comisionado y la CICIG han realizado en Guatemala. Le exijo que el embajador de Estados Unidos, así como los embajadores de la Comunidad Europea y de otras naciones del mundo, que no vayan a comentar, a criticar las acciones que el gobierno de la República, en uso de la soberanía que nosotros los guatemaltecos le otorgamos al presidente de la República, se ha hecho esta declaratoria oficial el día de hoy. Nadie está obligado a cometer órdenes ilegales. Y si la Corte de Constitucionalidad pretende, a través de un amparo, dejar sin efecto esta orden, no se le debe obedecer. Y nosotros, los buenos guatemaltecos, vamos a iniciar ahora una persecución en contra de esos magistrados que de la misma forma han utilizado la toga para corromper nuestro sistema institucional guatemalteco. En el ámbito nacional también generaría una situación muy crítica. Eventualmente podríamos llegar a un rompimiento inconstitucional. Y en este caso este rompimiento institucional se daría si el presidente y el ejecutivo entran en desobediencia y no acatan la resolución que tiene que emitir la Corte de Constitucionalidad. En este momento la Corte de Constitucionalidad es el foco nacional en donde están puestas todos los reflectores esperando a que resuelva. Son escenarios realmente muy preocupantes para la democracia, para la institucionalidad y para la lucha contra la corrupción en el país. Y hay más reacciones, precisamente llegan desde el Congreso. Algunos diputados aseguran que se debe respetar la decisión que toma el presidente Jimmy Morales y otros consideran que debe analizarse si no ha cometido alguna ilegalidad y también piden que reconsidere. Lo que hace es polarizar más y es mantener al país en crisis. Creemos que serán los actores de justicia los que determinen si esta medida que ha hecho el presidente de notificar a las delegaciones de migración que no puede entrar el señor Iván Velázquez a Guatemala es legal o no es legal. La forma y el modo no fue lo correcto, no debería haber sido de esa manera. Obviamente yo estoy en contra y llamo al presidente de la República que reconsidere el tema
y que le dé su ingreso al comisionado como debería de ser. La necesidad de que ellos sustenten jurídicamente este tipo de decisiones para que esto no contravenga, por un lado, las normativas del Estado de Derecho guatemalteco y por otro lado, los convenios de carácter internacional. Por eso digo que el presidente ya está loco, el presidente ya perdió cualquier razón que podía tener en el marco de luchar contra la soberanía nacional, está mal informado. Eso va en contra de los intereses del país y lo está haciendo, repito, por defender a un grupo de corruptos que le han hecho mucho daño al país. Imagino que el presidente debe tener un gabinete de asesoría en el cual haya recomendado esta medida. Yo creo que aquí debemos de ser muy respetuosos de la autonomía. Y es que el comisionado está fuera del país y tiene que volver al país. Si el comisionado estuviese en el país como estaba hace un año y se interpone el amparo, es un escenario distinto al que hoy impera. Somos respetuosos de las decisiones que toma el Ejecutivo. Creo que no es muy valedero la opinión que nosotros damos porque somos un órgano completamente independiente. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que respetamos la Constitución y que si en el mandato de la Constitución él lo puede hacer, pues nosotros no tenemos otro comentario más que respetarlo. Las leyes guatemaltecas están hechas para los guatemaltecos. Y en el tema de la ley de amparo, la ley de amparo es clara, que es para la protección de una violación constitucional. Y en este caso considero que el presidente asumió la responsabilidad de actuar de conformidad con su propia responsabilidad y como presidente de la República. Bueno, y ante esta decisión, el Procurador de los Derechos Humanos se ha pronunciado esperando que el presidente Jimmy Morales recapacite y dé marcha atrás y permita el ingreso del comisionado de la CICIG al país. Estamos en una crisis política orillados por una decisión de las autoridades que tendrían que dar estabilidad, paz, dan todo lo contrario. Pero no basta con hacer las consideraciones ni los llamados a la reflexión, que ojalá tuvieran eco, sino nos tuvimos que ver una necesidad de accionar una vez más en el marco del Estado de Derecho ante la Honorable Corte de Constitucionalidad. Y hace pocos minutos presentamos una solicitud de debida ejecución del amparo que se dio el año pasado, en el 29 de agosto precisamente. Y estamos solicitando a la Honorable Corte que haga la solicitud de los informes correspondientes y que establezca que quede sin efecto todo lo actuado para impedir el ingreso al país del comisionado Iván Velázquez. De esta situación, lamentablemente, y una vez más, la Corte de Constitucionalidad tendrá la responsabilidad histórica de mantener el Estado de Derecho. No hay nadie superior a la ley, no es una monarquía. Ya tenemos que aprender de lecciones como el caso de Serrano, que la Corte de Constitucionalidad rescató cuando de forma caprichosa se irrumpió el orden constitucional. Cuando se otorgó el amparo en agosto del año pasado, quedó claramente definido por la Corte de Constitucionalidad que no podría hacer cualquier acto que limitara la presencia del comisionado Iván Velázquez acá en el país. Y lo que estamos viendo es todo lo contrario. Entonces ya raya en un ilícito penal, pero eso se tendrá que establecer ya por la Honorable Corte de Constitucionalidad, quien tendrá que pedir los informes. No es mi materia de competencia lo penal, para eso está el Ministerio Público, pero es la Corte la que tiene que analizar lo que se plantea, los informes que le den para actuar en consecuencia. Bueno, nefasto, un golpe artero que hoy día es el comisionado Iván Velázquez, pero él solo representa a la comunidad internacional que por medio de los impuestos que pagan sus ciudadanos vienen y colaboran con nosotros. Hoy mismo Noruega estaba dando una cantidad importante de recursos hacia la CICIG y han sido países distintos que han aportado. Entonces es una ingratitud por una vendetta personal, porque hoy... Bueno, Javier Cepeda de la Cámara de Industria también se pronuncia respecto a la decisión de no dejar ingresar al país al comisionado Iván Velázquez. Dijo que lo toma por sorpresa y que van a analizar a fondo esta situación. Esta noticia de la decisión de no entrar al comisionado pues nos ha tomado un poco de sorpresa y por no ser expertos en el tema hemos pedido un análisis legal
para entender las bases legales de la decisión y en base a eso pues poder tomar una posición institucional. Es un ingrediente más que se viene a poner en estas situaciones de confrontación. Nosotros, como le hemos insistido, somos respetuosos de las instituciones y esperamos que esto se resuelva del lado institucional y no del lado personal. El desmedido uso de la fuerza militar mostrado en las calles el viernes debe llamar a la reflexión a quienes autorizaron semejante despropósito. Haya sido el ministro de Gobernación o el de la Defensa, es evidente que ambos demostraron que no les importa el poder de fuego de esas armas que le entregó Estados Unidos a Guatemala para combatir el narcotráfico y no a posibles manifestantes civiles desarmados. El nulo tacto de esos ministros debería bastar para que se vayan a su casa a decidir sobre su vida y no la del resto de la población. Intimidar de esa manera tan solo es el reflejo de un gobierno que vive dando palos como loco sin importar poner en peligro la frágil democracia, el respeto de las instituciones y lo peor, la integridad física de quienes podrían estar en desacuerdo con las decisiones del presidente Morales. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presentó. Bueno, con esto nos vamos a una pausa, ya volvemos con más. Y cuando estemos de vuelta el análisis en Sin Filtro, repasamos las consecuencias que puedan traer las decisiones que toma el presidente Jimmy Morales. Estamos ya de vuelta y como hemos mencionado tenemos una edición especial de Noticiero Guatevisión y Sin Filtro preparada esta noche ante la última decisión que toma el presidente Jimmy Morales de no permitir el reingreso del comisionado de la CICIG a territorio guatemalteco. Esta noche, bueno, empezamos a analizar esta situación, las consecuencias que podría traer y lo hacemos junto a mi compañero Ben Keichin. Muy buenas noches, Ben. Muy buenas noches, María René. Es cierto, comenzamos ya con este tema, profundizar el análisis de esta noticia que ha acaparado las portadas de los medios. Y usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Moralazo. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Eduardo Zapeta, muy buenas noches. Buenas noches. Philip Chicola, buenas noches. Buenas noches, Ben. Comenzamos a hablar de cómo se originó esta noticia. Primero, una carta que se envía a Migración en donde se ordena que se prohíbe el ingreso del comisionado. Esto generó incertidumbre desde la mañana, pero la nota más reciente es ya la declaración del secretario de Naciones Unidas luego de conocerse esta noticia. Y dice así la declaración: las autoridades guatemaltecas informaron hoy al secretario general que han prohibido al comisionado Iván Velázquez de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, la entrada a Guatemala. La CICIG y su comisionado desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la impunidad en Guatemala. La Secretaría de la ONU tiene serias dudas sobre esta decisión, que actualmente está revisando y que no parece ser consistente con el acuerdo sobre el establecimiento de la CICIG. El secretario general le ha pedido al señor Velázquez que continúe al frente de la CICIG desde fuera de Guatemala hasta que haya más claridad sobre la situación. El secretario general alienta al gobierno de Guatemala a que continúe buscando una solución mediante el diálogo, en el marco del artículo 12 del acuerdo por el que se establece la CICIG. Esta es la noticia más reciente, la declaración del secretario Guterres, cómo ha evolucionado desde la mañana la noticia con esta carta hasta lo que hoy tenemos acá con esta declaración. Comencemos con Filipe. Yo te pongo quizá un dato anterior, porque creo que esto era un poco strike cantado. Desde el día de ayer se conoció que el comisionado Velázquez había viajado a Estados Unidos para sostener una serie de reuniones que ya estaban programadas. Y es una información oficial que emite CICIG, pero al mismo tiempo se filtra la declaración de aduanas del comisionado, lo cual fue sumamente atípico. Dígame en qué otro caso ustedes recuerden que hay una filtración de la declaración de aduanas, el papelito que usted llena en el aeropuerto cuando va de salida.
Entonces, digamos que ahí ya se evidenciaba que había pues un particular interés de parte del gobierno de poner atención a los movimientos migratorios del comisionado. El día de hoy, justamente al filo del mediodía, se empieza a filtrar la carta en la cual se informa que por órdenes del señor presidente de la República y argumentando intereses de seguridad nacional, se le ordenaba a la Dirección General de Migración y al Instituto de Migración que no autorizaran el ingreso de Iván Velázquez Gómez a Guatemala. Como ya saben cómo opera el fake news, incluso hubo dudas de la validez de la carta. Se empezó a tomar contacto con las diferentes autoridades de migración. Eventualmente, la persona que suscribe la carta confirma la veracidad de la misma. Justamente en ese ínterin se anuncia una posible conferencia de prensa de parte del gobierno que estaba programada tentativamente para las 2 de la tarde, pero antes de la conferencia de prensa el gobierno emite un comunicado en el cual oficializa que, derivado de una recomendación del Consejo Nacional de Seguridad, el presidente de la República había tomado la decisión de ordenar a las instancias de migración prohibir el ingreso de Iván Velázquez a Guatemala. Y quizá el último dato fue que al filo de las que habrá sido 5 o 6 de la tarde, se conoció que un oficio, hubo dos noticias, que hubo un oficio de parte de las autoridades de migración solicitándole a las líneas aéreas que enviaran un manifiesto de pasajeros, un listado de qué pasajeros venían en los vuelos provenientes a Guatemala, cosa que es atípica, eso no ocurre generalmente en el escenario pero guatemalteco. La lista de lo que piden también es interesante. Sí, porque piden nombre, identificación, sea DPI, o sea lo que nombre, nacionalidad, una cosa bien rara. Y luego el último dato es que se conoce que hay un oficio también de parte de las autoridades guatemaltecas informándole, o mejor dicho, amenazando a las aerolíneas que no podían transportar a Iván Velázquez hacia Guatemala so pena de una multa. O sea, hay todo un esfuerzo sistemático de blindar al menos las fronteras para que no ingrese por lo menos por la línea aérea, por la vía aérea. O sea, ese fue digamos, la seguidilla de eventos que se fueron suscitando a lo largo del mediodía y tarde de hoy martes. Durante estos eventos que ya menciona Philip Estuardo, la carta, luego esta conferencia que primero es en migración, se traslada a Palacio Nacional y termina reducida a un comunicado, ¿te parece que el gobierno hoy tiene una estrategia menos calculada que la del viernes? Mucho menos, pero creo que esta fue saliendo minuto a minuto, ¿verdad? Y va saliendo minuto a minuto. Y vamos a lo más reciente, que es la declaración del secretario general de Naciones Unidas. Y él apela al artículo 12 del acuerdo entre Naciones Unidas y el Estado de Guatemala. En realidad así es como está establecido. Pero un artículo 12 que dice el gobierno que ya está agotado, sí, que ellos se cansaron 12. De esperar. Sin embargo, hay de Corte de Constitucionalidad desde agosto del año pasado, hay un amparo que fue dado con lugar, o sea y que está vigente, que de hecho creo que es el procurador el que nos recuerda que más que un amparo él va a presentar una queja y decir, mire, lo que pasó en agosto del año pasado, lo que está vigente, sigue vigente hoy. Entonces, si eso está vigente, ¿cuáles serían las consecuencias digamos, un desacato, una desobediencia a eso que está vigente? Hemos llegado al punto de la desobediencia, lo del desacato, porque algunos dudan de ese momento. Sí, pero digamos, esos son, digamos, los dos caminos que tenemos en este momento. Digamos, primero, los que dicen el 12 ya se agotó, ¿verdad? El 12 se agotó, el 12 del convenio de CICIG, y otros que de hecho, Naciones Unidas no da una respuesta, el secretario por lo menos no da una respuesta definitiva con relación al artículo 12. Él lo que dice a seguir negociando bajo el artículo 12. Bajo el artículo 12, pero dice va a haber una negociación y al mismo tiempo pide que Iván Velázquez siga dirigiendo la CICIG desde Estados Unidos, desde Washington, supongo, ¿verdad? O donde quiera que esté. De hecho, está en un hotel que se llama Hyde, porque eso es lo que dice el lugar. Lo que dice la boleta. Lo que dice la boleta. Ahí sabe uno en qué hotel está, ¿verdad? Entonces, sí. Y entonces, la otra es, se agotó el 12 y entonces
el presidente de sus funciones tomó una decisión y que esa decisión al final tiene que seguirse, y tal vez lo único que habría que solucionar dentro de la CC es si la decisión de CC el año pasado, en agosto de 2017, sigue vigente y aplica a este caso de no ponerle estorbos al trabajo del comisionado y de la comisión en Guatemala. Esa sería al final la hemos llegado a ese punto, todavía estamos esperando al menos una acción de la CC para determinar si el presidente Morales va a obedecer o no. Eso es lo que estamos esperando de la CC, o sea que digamos los caminos son, uno, ¿qué va a decir CC? Dos, podemos tener una negociación con base en el 12 que dice precisamente el secretario de Naciones Unidas, y tres, dirigir las CICIG desde Washington o desde México o desde Bogotá o de San Salvador o de donde quieran. ¿Qué va a significar esto para la CICIG? En este contexto, como a las 6 de la tarde también sale el comunicado de la doctora de la fiscal general y jefa del Ministerio Público. La señora Consuelo Porras. Sí, de la doctora Porras. Y ella lo que dice en el comunicado es una cosa muy sencilla. Son 2 párrafos, pero es una cosa muy sencilla. Que ellos van a seguir en la lucha contra la corrupción, 1, y 2, que van a establecer ese proceso, digamos, y que van a continuar con el trabajo, ¿verdad? Y que van a perseguir a quien haya que perseguir. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, seguimos con más información de este tema. Vamos a la pausa y cuando regresemos continuamos el análisis de Sin Filtro. Vamos a hablar sobre los amparos que están lloviendo contra la acción presidencial y mucho más. Estamos ya de vuelta y tenemos que continuar con más. Recordemos que esta disputa entre el presidente Jimmy Morales y el comisionado de la CICIG viene desde el año pasado y empieza en un cuarto con poca luz y a través de Twitter, que Jimmy Morales anuncia a finales de agosto del 2017 que nombraba como non grato al jefe de la CICIG. Una serie de eventos rodearon dicha acción y nosotros los repasamos esta noche. Declaro non grato al señor Iván Velázquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala. De esa forma, Jimmy Morales intentó la primera vez expulsar al comisionado Iván Velázquez. Ese día renunció Lucrecia Hernández Mac como ministra de Salud, Enrique Godoy como comisionado presidencial y se da la destitución de Raúl Morales como ministro de Relaciones Exteriores y asume el cargo Sandra Jovel, actual canciller. Pero una acción de amparo interpuesta por la Procuraduría de los Derechos Humanos la paralizó. La resolución de la Corte de Constitucionalidad 2 días después puso fin al dejar nula la decisión de Morales, debido a que detalló que actuó solo y no en compañía de los ministros. El Ministerio Público y la CICIG revelaron el caso por financiamiento electoral ilícito, por irregularidades y la falta de información de soporte financiero de la campaña electoral del 2015 que llevó a la presidencia a Jimmy Morales. Un antejuicio fue presentado en su contra. Las directivas del partido mezclaban los fondos de las cuentas de campaña y de gastos permanentes y funcionamiento del partido que no se pueden mezclar. En abril, el Ministerio Público y CICIG revelaron la fase 2 de financiamiento electoral ilícito del partido oficialista. Esta vez, las empresarias Paulina Pais y Olga Méndez dejaron al descubierto que le dieron dinero al partido FCN Nación. En días posteriores, Jimmy Morales señalaba en sus redes sociales allanamientos ilegales en casa presidencial que ocurrieron en el 2016. Por su parte, la entonces secretaria del Ministerio Público, Mayra Vélez, indicó que eran legales porque era un edificio público y el allanamiento iba dirigido a las AAS. El antejuicio contra el presidente fue archivado por los diputados del Congreso, al no lograr las 2/3 partes para declararlo improcedente, ni la misma cantidad de votos para retirarle el antejuicio. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes.
Y a la Corte de Constitucionalidad ingresaron 2 solicitudes de debida ejecución promovidas por el abogado Alfonso Carrillo y otra por Álvaro Montenegro del Movimiento Justicia Ya y Elvin Díaz. Los memoriales solicitan la debida ejecución del amparo otorgado a ellos y al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, que permitan el ingreso del jefe de la CICIG, Iván Velázquez, al país. En horas de la noche fue interpuesto un amparo por Edicush de Acción Ciudadana para que se revoquen las comunicaciones en las que el gobierno solicita la no ampliación del mandato de la comisión y la orden que impide el ingreso al país a Velázquez. Una de las razones es por el conflicto de interés con el que actúa el presidente, sobre quien pesa una solicitud de antejuicio por financiamiento electoral ilícito. El Movimiento Político Libre presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad. Creen que el presidente Jimmy Morales podría atentar contra la democracia en el país. Integrantes del Movimiento Político Libre presentaron una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad en contra de la decisión del presidente Jimmy Morales de no prorrogar el mandato de la CICIG. Consideran que es una decisión que debe ser avalada por el Congreso. Creemos que el señor presidente no cumplió con el procedimiento, que usurpó las funciones del Congreso y que se extralimitó en los poderes que el pueblo delegó en su persona. Además, pidieron a la Corte se pronuncie por las declaraciones del gobernante, al decir que no acatará resoluciones ilegales. Creen que Jimmy Morales podría atentar contra la democracia del país. Cuando el presidente de la República hace esa advertencia y todo el pueblo de Guatemala somos testigos de ello, pone en grave riesgo la democracia del país, pone en grave riesgo el Estado de Derecho, pone en grave riesgo las bases de la República. Y creemos nosotros que esta honorable Corte debe advertirle al presidente de la República que él no es superior a la ley. Las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad se cumplen, le guste a quien le guste. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y la embajadora de Noruega señaló este martes que el gobierno noruego lamenta la decisión que ha tomado Jimmy Morales respecto al comisionado Iván Velázquez. La embajadora de Noruega, Ruth Kruger, señaló que el gobierno noruego lamenta la decisión del presidente Jimmy Morales al ponerle fin al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Este tema lo conversó con el mandatario en la mañana de este martes. Al entregarle sus cartas credenciales, agregó que fue una conversación corta. Yo mencioné la posición del gobierno de Noruega, que es que lamentamos la decisión del presidente de poner fin al mandato de la CICIG, porque creo que su trabajo ha sido muy efectivo, sigue siendo muy efectivo para fortalecer el Estado de Derecho en Guatemala. Por medio de la cuenta de Twitter anunció una nueva donación de más de 3 millones de quetzales a la CICIG, indicando que el trabajo de la comisión ha sido y sigue siendo muy efectivo para el fortalecimiento del Estado de Derecho y el combate contra la impunidad en Guatemala. Por una Guatemala en paz, Tyson Chinelli y Emilio Artiga. Bueno, y vamos a hablar de otro tema que se discute dentro del Congreso. Diputados aprobaron en primera lectura la reforma a la ley en materia de antejuicio que va a quitar a la Corte Suprema de Justicia como cierto filtro. Sin discusión pasó en primera lectura la iniciativa 5300 que reforma la ley en materia de antejuicio. La propuesta es para que el Congreso conozca directamente los antejuicios promovidos en contra de los magistrados de la CC y TSE, además del PDH y Fiscal General. Quienes apoyan la propuesta aseguran que es para hacer valer la Constitución. Yo creo que si regresamos al sentido de la Constitución, era que el Congreso de la República conociera estos antejuicios, sino que los conociera o que hiciera una calificación la Corte Suprema de Justicia. Mientras quienes se oponen aseguran que es para poder destituir de manera directa y más rápida a funcionarios que no son afines a sus intereses. La UNE se ha marcado y se está retirando porque no estamos de acuerdo con el orden del día. Ya en jefes de bloque pues votamos en contra de que se incluyera la ley de antejuicio. Creemos que tampoco es prudente. No es el momento de discutir este tema. El país lo que necesita es estabilidad, es un diálogo que permita darle una salida a la crisis que ha generado el presidente desde el día viernes, y agendar este tema lo que hace es polarizar aún más el país. La iniciativa será conocida este miércoles en segunda lectura, por lo que para la próxima semana se aprobaría en redacción final. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Muy buenas
buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta emisión de Noticiero Guatevisión. Soy Sara Guerrero y es momento de hablar de las temperaturas, el comportamiento del clima a lo largo del territorio guatemalteco. Iniciamos como todos los días presentándoles esta imagen satelital en donde claramente podemos observar que tenemos el ingreso de una nueva onda tropical. Esto va a estar contribuyendo al aumento de las lluvias a lo largo del territorio nacional, como lo podemos apreciar en esta gráfica donde tenemos el comportamiento de los cielos. Como les comentaba, lluvias generalizadas en todo el país, sin embargo, regiones como Boca Costa, Franja Transversal del Norte y el Caribe tendrán mayores acumulados de lluvia para que ustedes lo tomen en consideración. Momento de hablar de las temperaturas. Las mínimas en esta región van a estar oscilando entre los 7 a los 15 grados, mientras que las máximas las tendremos entre 19 y 27 grados centígrados. La siguiente región, como siempre, presenta temperaturas un tanto más cálidas. En el sur del país, Escuintla específicamente, 22 como mínima y tenemos también 36 como máxima, mientras que en el oriente, Zacapa, 24 como mínima y 35 como máxima. Finalizamos con la siguiente región, en donde tendremos temperaturas mínimas de 19 y máximas de 33 en Jutiapa, mientras que en Izabal mínimas de 23 con máximas de 31. Tenemos también información específicamente para la meseta central de miércoles, jueves y viernes. De igual forma, presencia de lluvia. Esto contribuye al aumento del tráfico para que usted pueda considerar salir un poco más temprano de casa. La temperatura va a estar oscilando entre los 25 a los 26 grados. Información también referente al sol. Hemos estado observando el amanecer a las 5:33 y el atardecer lo apreciaremos a las 18:32. De esta forma concluimos la información respecto al clima. Continuamos con más en Noticiero Guatevisión. Gracias, Sara, por este pronóstico. Nos vamos a una nueva pausa. Y sí, nos vamos a la publicidad, pero al regresar más análisis de Sin Filtro y también más adelante hay novedades en los juicios por corrupción. Estamos de vuelta y vamos a continuar con el análisis en esta edición especial de Noticiero Guatevisión y de Sin Filtro. Estamos esta noche acompañados de nuestros analistas Estuardo Zapeta y Philippe Chicola y por supuesto Ben Keichin. A todos nuevamente bienvenidos y seguimos analizando esa decisión que toma el presidente Jimmy Morales de manera sorpresiva. Les quería preguntar, ¿cuáles podrían ser las repercusiones de una decisión como la que toma el presidente este día que sorprende a Guatemala y la verdad a la comunidad internacional? Philip. Bueno, empecemos haciendo una reflexión sobre los efectos internos y luego los externos. El primer efecto interno, pues naturalmente es lo que hemos vivido en las últimas 9 horas, es un clima de tensión política, de polarización. Hemos visto, digamos, como el grado de incertidumbre que hay en torno a la situación política del país se ha agudizado. Creo yo que hasta que no haya una resolución de la Corte de Constitucionalidad sobre este caso particular, los actores políticamente relevantes del país, pues naturalmente están un poco en ascuas, sin saber un poco qué es lo que va a ocurrir. Creo que podemos analizar los efectos legales más a detenimiento, pero básicamente los amparos y la ejecución de amparo que se ha solicitado ante la Corte de Constitucionalidad pues genera básicamente dos escenarios, y es ya sea que la Corte de Constitucionalidad dé con lugar las acciones de amparo o las ejecuciones de amparo presentadas y por ende le ordene al gobierno a suspender la decisión de no permitir el ingreso del comisionado a Guatemala, o que la Corte Constitucional pues no dé con lugar los amparos y sencillamente se confirme la decisión del presidente. El escenario creo que complicado es qué pasa si la Corte le ordena al gobierno suspender su decisión, porque está, digamos, toda esta sensación y lo vimos desde el viernes cuando el presidente dio su discurso, cuando él dice que no hay que acatar órdenes ilegales, pues se ha generado la sensación que el gobierno estaría incluso dispuesto a no acatar una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Y no acatar una resolución de la Corte de Constitucionalidad implica una violación a la institucionalidad, una violación al orden constitucional. ¿Por qué? Porque como lo hemos explicado en varias ocasiones,
en Guatemala la figura de la Corte Constitucional es constituirse en el máximo tribunal garante del orden constitucional del país. Es, digamos, el árbitro final de los conflictos constitucionales. Y la revisión constitucional constituía una garantía respecto de limitar de los abusos del poder público. Ahí yo tengo una pregunta, porque muchos usuarios de redes sociales decían por qué se está hablando de golpe, por qué se está diciendo que hay un rompimiento, cuando esta figura muchas veces está, pues más que todo, encajada en el presidente de la República, cuando estamos hablando del organismo ejecutivo, pero el no acatar una resolución del Tribunal Constitucional es un rompimiento institucional. Sí, es que miren, a ver, aquí tenemos la idea que golpe de Estado es cuando viene el ejército y saca al presidente. Eso no es un golpe de Estado. Golpe de Estado es cualquier decisión que implique romper, violentar, transgredir el orden constitucional. Bueno, el Serranazo. El Serranazo es un gran ejemplo, ¿verdad? Que el otro disuelve el Congreso. Disuelve el Congreso, las Cortes. Las Cortes, y él pone a dedo a la gente que quiere, ¿verdad? Que no tuvo que ver con ejército, no tuvo que ver nada con armas ni militares. Lo mismo que ha ocurrido, por ejemplo, en Venezuela, en donde el presidente Maduro ha disuelto la asamblea derivado de, por ejemplo, la victoria de la oposición. Eso es un ejemplo de golpe de Estado. Lo que ocurrió, por ejemplo, en Perú en 1992, en donde un presidente pues dice, no, pues yo no voy a tener relación con esta Corte Suprema, la disuelve. O sea, cualquier acción que implica atentar contra el orden constitucional del país es un golpe de Estado. Ahora, yo no creo que lleguemos a ese Entonces, extremo. ¿qué ocurre? Ahorita no hay. O sea, ahorita hay todavía... ¿Se considera un preámbulo? Es que lo que pasa es que es más un escenario de riesgo. Más que un preámbulo, es un escenario de riesgo. ¿Por qué? Porque hay un amparo vigente, o en realidad 4, de agosto del año pasado, en los que la Corte de Constitucionalidad declaran inconstitucional, o mejor dicho, otorga una protección de amparo al comisionado Iván Velázquez en contra de la declaratoria de non grato. Y básicamente la Corte dice, miren, cualquier dilema, cual conflicto que Guatemala tenga con CICIG, dirímalo a través de la negociación que establece el artículo 12 del acuerdo de CICIG. Okay. En octubre, se recordarán, hay un esfuerzo de gobierno por limitar o condicionar la visa del comisionado Velázquez. Entonces se pide una ejecución de amparo ante la Corte de Constitucionalidad y la Corte dice, mire, el amparo que dejó sin efecto el non grato tiene validez. Usted no puede limitarle la visa. Entonces le ordena al gobierno que se eche para atrás en esa decisión. Entonces desde entonces nos dice que la Corte tiene el criterio que la decisión que suspende la declaratoria de non grato es una protección vigente. Entonces venir y prohibir el ingreso o el reingreso del comisionado al país podría constituir una transgresión de la protección que está vigente desde agosto del año pasado. Entonces ahí hay un conflicto. Derivado de esos conflictos es que se presentan las 6 acciones el día de hoy en la tarde. 2 ejecuciones de amparo. ¿Cuál es la diferencia entre un nuevo amparo y una ejecución de amparo? La ejecución de amparo es como decirle a la Corte, mire, usted ya había resuelto este conflicto. Recuérdele al gobierno qué es lo que tiene que hacer. Un nuevo amparo es, digamos, una nueva acción para impugnar lo actuado el día de hoy. Entonces, ¿qué ocurre? El riesgo que hay es que pasa si la Corte dice, mire, como dijo en octubre, gobierno, usted no puede limitarle el ingreso de Velázquez a Guatemala. ¿Qué pasa si viene gobierno y dice, pues a mí me vale gorro lo que diga la CC? ¿Qué pasa en ese entonces? Ahí sí entramos en un escenario de ruptura del orden constitucional, porque las órdenes judiciales, en este caso del Tribunal Constitucional, se acatan. Punto. Pero ¿quién puede decir qué orden emanada de un tribunal constitucional es legal o no? Eso no se decide, se acatan. Las órdenes, miren, en los sistemas de justicia, cuando yo no estoy de acuerdo con una resolución judicial, tengo instancias de apelación. El asunto, digamos, con una resolución de amparo es que es un amparo en única instancia y el único actor que resuelve es la Corte de Constitucionalidad. Y lo que dice la Corte, eso es, y se tiene que acatar. ¿Y qué hacemos entonces con las críticas de ciertos sectores a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad? Es que se vale criticar todo. Miren, es parte de la democracia que yo diga, mire, yo no estoy de acuerdo con este argumento, no con este razonamiento de la Corte, etcétera, etcétera. Pero las decisiones se acatan, punto. Es como que venga Roxana, miren, el equivalente es como que viene Roxana Valdetti y la condenan a 10 años y dice, no, yo no me voy a la cárcel.
No se puede, se acatan y punto. Vamos a la pausa y regresamos con más notas y más análisis. SF Moralazo. Estaremos hablando también de novedades que hay en el juicio por el millonario fraude para la limpieza del lago de Amatitlán. Le vamos a contar de qué se trata enseguida. Estamos ya de vuelta aquí en Noticiero Guatevisión. En un rato vamos a continuar el análisis de la decisión del presidente Jimmy Morales de no permitir el reingreso de Iván Velázquez a nuestro país. Pero antes hablamos de otros temas. El Tribunal de Mayor Riesgo C continúa con el juicio de Agua Mágica. El Ministerio Público presentó de testigo a un asesor experto en agua de saneamiento contratado por la empresa israelí Emtarsik y que fue recomendado por la vicepresidencia del Partido Patriota. Dijo que él cree en esta agua mágica, pero que nunca se hicieron las pruebas. El testigo es el ingeniero Francisco Morales. Fue contratado por la empresa israelí Emtarsik. Asesoró durante 10 meses el proyecto de la fórmula mágica. Devengó un sueldo de $4,000 mensuales. Además, la empresa israelí le otorgó un pick-up y una camioneta del año. Dijo que había buscado a expertos internacionales para dar una charla informativa del producto, porque era un buen proyecto, pero fue satanizado. Pues no se llevó a cabo y era únicamente ver un ataque continuo en todo sentido y pues en cierta forma defender un proyecto indefendible por ya la parte perdón por la expresión, tal vez satanizado el proyecto. Explicó que la empresa israelí lo contrató por recomendación del secretario de la vicepresidencia, Pablo González. Agregó que él no había realizado las pruebas de líquido. No, yo no tuve la oportunidad de realizarlos. Cuando yo llegué habían suspendido las aplicaciones, las aspersiones. Únicamente tuve acceso a los laboratorios. El laboratorio que realizó las pruebas preliminares fue Coquimsa, laboratorio muy reconocido de aquí de Guatemala. Peritos que sí realizaron las pruebas indicaron lo contrario. Por Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Noé Medina. Construcción y corrupción fase 2, la jueza de mayor riesgo D inició la audiencia de primera declaración en contra de 14 personas señaladas por el Ministerio Público de otras modalidades de pago dentro de la estructura de corrupción que habría creado el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, y a quienes se le suma la cuarta orden de captura y se le declara en rebeldía en este caso. La jueza resolvió que se impriman las fotografías de las 9 personas prófugas que no han sido localizadas. Por su parte, el Ministerio Público espera reproducir en la siguiente audiencia el audio de las declaraciones en anticipo de la prueba de 3 colaboradores, entre quienes se encuentra Annelice Herrera, ex asistente de Sinibaldi. ¿Oficio a qué se dedica? La jueza Silvia de León dictó auto de apertura a juicio a Gustavo Adolfo Soto Osorio por los delitos asociación ilícita y fraude. La jueza Silvia de León del Juzgado Mayor Riesgo C también resolvió que debe enfrentar juicio. Laboró como auditor y contralor del exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano. Está implicado en una estructura criminal para sustraer fondos de la municipalidad de Chinautla. El ente investigador pretende probar que utilizó 6 empresas creadas en el 2008 con este fin. Por esta causa están bajo proceso 18 sindicados en el Tribunal de Mayor Riesgo C. Únicamente 4 procesados están en libertad. Los procesados deberán enfrentar juicio en febrero del 2021. Bueno, y la ONU inició el martes la preparación para el 2020 de un tratado sobre alta mar que representa casi la mitad de la superficie del planeta, pero que carece de una adecuada protección ambiental. Naciones Unidas dio inicio el martes a las negociaciones de un tratado sobre alta mar, una oportunidad que aprovecharon los activistas de Greenpeace para manifestarse en botes sobre el río este de Nueva York, reclamando un buen acuerdo sobre un área que representa el 46% de la superficie del planeta.
Tenemos contaminación del océano, tenemos contaminación de plástico, petróleo y gas derramándose, pesca industrial, minerías de aguas profundas, así que hay muchos asuntos. Y el problema es que en alta mar actualmente no hay manera de proteger la mayor parte de alta mar, de los océanos globales. Las conversaciones se realizarán durante 4 sesiones, cada una de 2 semanas de duración a lo largo de los próximos 2 años. El futuro tratado deberá crear áreas protegidas en alta mar, favorecer la distribución de los estudios de impacto ambiental y de los recursos marítimos genéticos, es decir, ADN de plantas y animales que las empresas patentan para hacer todo tipo de productos. El alta mar o aguas internacionales comienzan alrededor de 12 millas náuticas, unos 22 kilómetros de las costas. En 1982, la ONU adoptó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pero dejó el alta mar libre de restricciones. Expertos prevén que países que practican la caza de ballenas, como Japón, Islandia y Noruega, se resistan más al tratado, al igual que Estados Unidos y Rusia, que se oponen a todo tipo de regulación de los recursos marinos genéticos. Bueno, seguimos repasando noticias internacionales. Un potente tifón considerado como el más violento en afectar a Japón desde hace 25 años alcanzó el archipiélago, provocando al menos 9 muertos y 340 heridos. Japón sufría el martes los embates de un potente tifón que dejaba al menos 6 muertos. Se trata del tifón Hebi, el 21º de la temporada en Asia y el más violento en alcanzar el archipiélago desde hace 25 años. Según la cadena de televisión pública NHK, además del balance de muertos, una persona estaba en estado crítico y unas 170 resultaron heridas por accidentes derivados del ciclón. El fenómeno que tocó tierra provocó inundaciones y otros estragos por las lluvias torrenciales y vientos con ráfagas que alcanzan los 220 kilómetros por hora. Las autoridades recomendaron a unas 300.000 personas dirigirse a los refugios y al menos 50.000 hogares se quedaron sin electricidad. Las aerolíneas cancelaron más de 500 vuelos por precaución y se suspendieron conexiones ferroviarias. Muchos tifones alcanzan Japón durante el verano boreal, pero Hebi es especialmente fuerte y podría provocar importantes daños en el país, que en julio sufrió inundaciones y corrimientos de tierra en los que murieron 220 personas. Bueno, vamos a hablar de Amazon, que logra alcanzar un valor bursátil de $1 millón, convirtiéndose en la segunda empresa estadounidense en hacerlo después de que Apple lo consiguiera hace un mes, demostrando el poderío del sector de la tecnología. Lo último en tecnología es presentado por GTC App de GT Continental. Amazon se convirtió el martes en la segunda empresa estadounidense en alcanzar un valor bursátil de $1 billón. La firma de comercio electrónico logró ese valor cuando su acción llegó a $2.050.50. Posteriormente se replegó levemente para cotizarse a $2.038.71. El récord de Amazon llega un mes después de que Apple alcanzara el valor del $1 billón, mostrando la creciente influencia de los gigantes tecnológicos. Fundada en 1994 por Jeff Bezos, actualmente el hombre más rico del mundo, Amazon pasó de ser una tienda de libros en línea a un coloso que abarca distintos sectores. La compañía, que emplea unas 575,000 personas en todo el mundo, compite directamente con la cadena de tiendas Walmart. También tiene un programa de asistencia personal, Alexa, que está a la vanguardia de las innovaciones en inteligencia artificial. Durante mucho tiempo, Amazon perdió dinero mientras Bezos prefería invertir masivamente en nuevos productos o servicios. Una apuesta que dio resultado, ya que solo en el segundo trimestre de este año su ganancia neta fue de $2.500 millones. Lo último en tecnología fue presentado por GTC App de GT Continental. Bueno, vamos a seguir abordando otros temas a nivel nacional. De acuerdo a personeros más bien de la mina San Rafael, la resolución de la Corte de Constitucionalidad le pone fin a una incertidumbre legal que vivió la mina, que deja consecuencias sociales y económicas para el país, que dicen seguirán con la no operación de la mina mientras el gobierno no realice la consulta entre las comunidades. Es que lastimosamente esta decisión se llevó a cabo 313 días cuando se pudo haber llevado a cabo hace 300 días y esto ha causado la pena de muchos guatemaltecos que han perdido su empleo, que han migrado y que realmente
esto se pudo haber ahorrado si la Corte de Constitucionalidad lo hubiera hecho hace 300 días. Lo que esperamos es que el proceso de consulta que debe ser llevado a cabo por el Estado de Guatemala a través del Ministerio de Energía y Minas sea verdaderamente lo que el convenio 169 establece que debería de ser, como lo es un proceso de diálogo continuo, no es un diálogo que inicia un día y termina ese día. Lamentamos que durante el periodo en el que el Estado deba cumplir con su responsabilidad, el tercero, en este caso nosotros, se siga viendo afectado, así como los miles de guatemaltecos, la municipalidad de San Rafael Las Flores y muchas otras municipalidades que por el momento pues no lograrán restituir el ingreso proveniente de las regalías, así como los guatemaltecos, ustedes y nosotros, no lograremos contar con el dinero que proviene de los impuestos que la mina pagaría en caso de estar operativa.